¿Cuáles son las características del medio ambiente que determina la aparición del mal del ciprés? O sea, ¿en qué condiciones medioambientales observamos que aparecen rodales que se enferman con el mal del ciprés? En su gran mayoría, pero no en todos como observamos en este caso, están relacionados con precipitaciones altas, altitudes moderadas a bajas y pendientes moderadas a bajas, que no es justamente el caso que estamos mostrando, que lo mostramos para reflejar lo que sería una excepción de las condiciones ecológicas que se han estudiado en otros lados, en otras zonas. Pero cuando se cuantificaron muchos rodales, se observó que están asociados con estas características. Otro factor del medio ambiente que ustedes ya han visto en edafología son las condiciones del sitio forestal. El mal del ciprés aparece siempre asociado con suelos mal drenados, de pendientes suaves y con precipitaciones altas. Esas son las características típicas o clásicas del sitio forestal donde se desarrolla el mal del ciprés. Justamente, cuando tomamos dos rodales y con un tensiómetro medimos la tensión hídrica a lo largo del año que tienen los suelos de un rodal sano comparado con los suelos de un rodal enfermo cercano, y cuando digo cercano son cercanos 50 metros, se observa que el rodal enfermo en un determinado periodo del año no tiene tensión hídrica. Quiere decir que el suelo está totalmente anegado y no requiere, ese suelo no está pidiendo, no está requiriendo agua. En cambio, el rodal sano próximo, a lo largo de todo el año, requiere, el tensiómetro requiere agua, indicando de que ese suelo drena muy bien el agua, o relativamente bien. Entonces ese agua, por más que la precipitación sea alta, al tener un muy buen drenaje, aún en los meses de máxima precipitación, que están indicados, la precipitación está indicada con las columnas celestes, aún en esos meses de máxima precipitación, el suelo requiere agua. O sea, hay un momento en que el agua drena, entonces ese suelo va a pedir, aunque poco, va a demandar agua. Y justamente los sitios con mal del ciprés se caracterizan porque sus suelos son arcillosos, presentan caracteres redoximórficos cercanos a la superficie y son suelos no alofanizados de textura fina. Mediante los infiltrómetros que nos permiten medir la filtración del agua, cuando comparamos rodales muertos, aquellos que están en estado de declinación o decaídos, y rodales sanos, observamos que la mayoría de los rodales sanos tienen una infiltración básica buena y relativamente alta. En cambio, los muertos y los decaídos siempre tienen una infiltración básica muy baja o con valores muy bajos, indicando lo que venimos diciendo de que la infiltración del agua, el drenaje, es malo. Observen en este gráfico que aún en la situación de rodales sanos hay situaciones, encontramos suelos con infiltraciones bajas, ¿sí?
lo cual nos está mostrando lo complejo que es analizar a veces una enfermedad, porque estos rodales sanos, o bien los ejemplares no están totalmente sanos, o bien están en una situación, en condiciones medioambientales de enfermarse próximamente debido a las condiciones de este factor que predispone a la enfermedad, que es la mala infiltración, el mal drenaje. Justamente cuando comparamos en un mismo sitio, acá tenemos cerca de 15 sitios forestales que fueron estudiados respecto a la humedad del suelo, y en una misma zona se eligieron rodales sanos, decaídos y muertos, y se comparó cómo era la humedad del suelo en esos tres tipos de rodales, todos cercanos entre sí, de la misma localidad. Observamos que en el caso de los muertos, de color marrón, la humedad del suelo siempre fue más alta que en las otras situaciones. Y por supuesto, donde había rodales en estado de declinación, decaídos, era un poquito menos húmedo, y en los sanos, repetidamente, la humedad del suelo siempre era menor, debido a sus características propias del suelo, tanto la infiltración como la textura del suelo. Justamente las diferencias entre rodales sanos y enfermos la observamos en esta tabla, donde vemos que la textura en un caso, en los sanos, la textura es arenosa, arcillosa en los enfermos, el grado de alofanización es alta, es baja en los enfermos, la humedad al fin del verano es baja en los rodales sanos, en cambio es media a alta en los enfermos, lo que observábamos en el gráfico anterior. Justamente la humedad al fin del verano, donde en Patagonia la cantidad de precipitación es baja, va a provocar un agotamiento de la humedad del suelo, y eso está relacionado con la sanidad del rodal. En cambio, en los sitios donde hay rodales enfermos, todavía ese suelo tiene una cantidad de humedad media a alta. Y los rasgos redoximórficos son escasos o nulos en los rodales sanos, en cambio son abundantes y cercanos a la superficie en aquellos que son enfermos. Dicho rápido y pronto, el mal del ciprés está asociado a suelos mal drenados, ¿sí? Y en estas distintas fotografías observamos el anegamiento de los suelos, la presencia de caracteres redoximórficos, y incluso podemos observar, detectar la textura arcillosa cercana a la superficie en, en los suelos de rodales enfermos. Por último, vamos a mencionar que en Patagonia se ha encontrado que los eventos de sequía también aparecen asociados con el mal del ciprés, y hay grupos que sostienen que en realidad el mal del ciprés están condicionados o están determinados por los eventos de sequía, dado que, como se muestra en este gráfico, hay una relación entre el inicio de la enfermedad y la aparición de la muerte de rodales muertos, con indicaciones de déficit hídrica en el suelo. Entonces hay grupos de fitopatólogos o ingenieros forestales que explican la enfermedad
como un problema asociado con los eventos de sequía que han ocurrido en Patagonia en los últimos años, lo cual estaría asociado al cambio climático. ¿Sí? Y es un elemento que tenemos que tener en cuenta al considerar la aparición de rodales muertos. Por último, vamos a mencionar la idea de un ingeniero francés que vino a colaborar con el INTA en los años 90, Colmet Dutch, que explicó el desarrollo del mal del ciprés por el crecimiento de esta especie en lugares que le son inapropiados para crecer. Entonces, Colmetage explicaba, Colmetage vino a realizar estudios edafológicos en la región andino-patagónica, contratado por el INTA a principios de los años 90, y él observó que los rodales enfermos ocurrían en sitios donde el ciprés de la cordillera, por sus características, había invadido zonas por la aparición de, por ejemplo, incendios forestales que eliminaban bosques de Nothofagus, y el ciprés de la cordillera, por sus características invasoras, ocupaba estos sitios forestales incendiados, y en estos sitios que él consideraba inapropiados, es donde se desarrolla el mal del ciprés. Esta es una interpretación muy general, dado que Colmetage no explicaba cuáles eran las condiciones ambientales precisas, que sí acabamos de mencionar a lo largo de esta parte de la clase, ¿sí? Por lo menos expresado a nivel del suelo, de las características del sitio, ¿sí? Pero no deja de ser una observación que él la asociaba como un evento normal en la dinámica del bosque porque el ciprés de la cordillera crecía en zonas que no le corresponden como sitio forestal propio de la especie.